Buenas noches con todos y con todas. Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, siendo las 8:10. Ya creo que nos hemos unido los que solemos unirnos en la clase. Pues el día de hoy vamos a dar una charla acerca de lo que es el parto, pero como una urgencia obstétrica, o sea, todas las complicaciones que puedan darse en el momento del parto, ¿no? Del parto, las complicaciones que se nos puedan presentar en ese momento y tratar de saberlas manejar dentro de lo que sea posible por parte de nosotros. Bueno, espero que se me escuche bien. Vamos a iniciar con lo que este segmento o esta parte de lo que nos corresponde a emergencias obstétricas se refiere a lo que es el parto vaginal y lo hemos puesto, y sus emergencias principales, ¿no? Hay una primera parte, luego veremos una segunda parte en las siguientes charlas. Entonces, en este segmento, en esta primera parte, vamos a revisar lo que son las urgencias obstétricas en la atención del parto. Tenemos 3 principales urgencias que las debemos saber manejar y más que todo estar atentos de lo que pueda presentarse en ese momento del parto, pues porque generalmente estas urgencias a veces no nos avisan, ¿no? Viene una paciente en expulsivo, pues y tenemos que resolverla en ese momento. Generalmente eso ocurre en los hospitales, donde hemos rotado algún momento, pues viene la paciente en expulsivo y debemos tratar de resolver y atender ese parto, sea en la posición o sea con la emergencia que venga. Refiriéndonos a eso, tenemos una de las patologías, o no se podría decir patologías, sin embargo, uno de los hallazgos que pueden encontrarse y lo más común es, por ejemplo, los circulares de cordón, ¿no? Como vemos aquí en la gráfica, se dice que entre el 25 al 30% de los partos eutóxicos normales, los niños salen con circular de cordón, a veces con una vuelta, a veces con 2 vueltas, doble, triple. Yo hasta un momento llegué a ver hasta 4 vueltas, es lo que he alcanzado a ver, como circulares de cordón, ¿no? Sin embargo, este circular de cordón pues no es difícil de manejar, aunque a veces nos puede poner en apuros. Sin embargo, siempre hay que mantener la calma. Entonces, cuando este cordón es flojo, pues se puede tranquilamente deslizar a través de la cabeza y soltarlo, ¿no? Esa es la maniobra que debemos realizar y la que creo que casi todos hemos realizado. Y cuando son apretadas o prietas que les dice, hay que seccionar el cordón, pues poner una cocher y otra cocher con una distancia prudente entre las dos, en el cordón, entre las dos cocher, pues tendríamos que seccionar o cortar. Y para realizar una rápida extracción, ¿no? Es lo más común, pero también es una cuestión que a veces nos ponen a apuros. Otra y la principal, la que trataremos esta noche, es la distocia de hombros, otra de las emergencias. Bueno, aquí a breves rasgos diremos que en la distocia de hombros el diámetro biacromial, ¿no? Aquí vemos el acromio, a veces puede ser excesivo y eso provoca una impactación del hombro anterior en la pubis, aquí como se ve en la gráfica, ¿no? En el 50%
ocurre sin factores de riesgo, y en el otro 50 pues obviamente va a haber factores como por ejemplo la macrosomía, la diabetes, que dan niños obviamente macrosómicos, la obesidad materna, esos niños muy grandes, ¿no? O sea, y esos fetos que están con un crecimiento excesivo o un exceso de peso al nacer. Las maniobras principales, pues ya las vamos a describir cada una, es la de McGrover, Manzani, Gasky, Goods, la fractura deliberada de la clavícula fetal y la de Sabanelli. Bueno, eso ya nosotros vamos a ir describiendo poco a poco todo esto porque justamente esta clase es para definir o para saber qué hacer en el momento de que se nos presente una distocia de hombros, que es la principal emergencia, que nos puede dar una gran mortalidad, morbimortalidad, tanto más que todo fetal, ¿no? Inclusive materna. Y la otra es la presentación podálica, otro tipo de emergencia en donde obviamente los factores de riesgo se encuentran en la prematuridad, la restricción de crecimiento intrauterino, el bajo peso al nacer o el pequeño paredaje gestacional, en donde tenemos que la actuación, bueno, a breves rasgos, pero ya lo iremos describiendo todo detalladamente, es la salida de la nalga espontánea sin la tracción, las de cordón tras la salida del ombligo. Hay 3 maniobras, a breves rasgos, la maniobra de Brach, la maniobra de Rojas y la de Morissette. Entonces, lo que hoy vamos a tratar de detallar y que me parece muy importante traer en esta clase es acerca de la distocia de dilatación, la distocia de hombros, en donde nosotros tenemos que saber cómo actuar, pues, y ya nadie quisiera que nos ocurra, pero sin embargo puede ocurrir, y obviamente saber qué hacer, ¿no? Qué realizar en ese momento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que debemos respondernos en esta noche? Pues, primero, ¿cómo se produce? Debemos saber, ¿no? Cómo se produce la distocia de hombros, por qué se produce, ¿no es cierto? Describir todas las maniobras, nuestro objetivo al final, pues, de saber por ejemplo, conocer cuál es la maniobra de Gaskin, la maniobra de Massati, cuáles son los factores de riesgo para justamente esta distocia de hombros y las complicaciones neonatales que pueden traer la distocia de hombros y también las complicaciones maternas, ¿no? Entonces, como una introducción, vamos a decir que la distocia de hombros es una de las más serias complicaciones del parto. Entonces, por eso la he traído en esta noche a colación, por la situación tan emergente que puede y tan complicada que puede resultar en nuestro parto, ¿no? Que expone a la madre y al neonato a un riesgo de injuria. Es una emergencia obstétrica con las siguientes características. Lo bueno es que es infrecuente, ¿no? Infrecuente casi, ya vamos a hablar un poco de porcentajes. No, lo malo, no puede predecirse, pues hay niños a veces macrosómicos que nacen por parto normal sin ninguna complicación y hay niños que a veces tienen un peso adecuado y sin embargo producirse distocia de hombros, ¿no? La alta morbilidad neonatal es lo temido y también lo que puede traer las consecuencias médicos legales costosas, pues obviamente, como ya veremos, en el desarrollo de la clase pueden producirse o hay que realizar a veces maniobras que pueden lacerar al bebé y obviamente también a la madre. Y eso pueden involucrarnos en consecuencias médico-legales. Sin embargo, si nosotros hacemos bien y correctamente todos los pasos que describiremos, pues eso va a disminuir esta probable complicación, esta probable molestia que es el que el médico se encuentre involucrado en situaciones legales. Entonces, hagamos una definición, ¿no? La distocia de hombros es una dificultad en el desprendimiento de los hombros, eso ya lo dijimos, cuando se requieren maniobras específicas para lograr el desprendimiento de los hombros. Y cuando el tiempo que pasa desde la expulsión de la cabeza hasta la salida del cuerpo es mayor a 60 segundos. Eso es como definición, ¿no? La dificultad para salida de hombros.
Entonces, si esa dificultad ya tarda más de 60 segundos, pues ya salió la cabecita y obviamente no sale el hombro, pues ya nos encontramos ante una distocia de hombro, entonces tenemos que empezar a actuar. Entonces hablemos un poquito de la fisiopatología. Sabemos que en condiciones normales el diámetro biacromial ocupa uno de los diámetros oblicuos de la pelvis materna durante el desarrollo de la cabeza fetal, para luego rotar al diámetro anteroposterior antes del desprendimiento de los hombros. Entonces, bueno, lo que ocurre normalmente es justamente esa rotación, y a veces esa falta de rotación es la que va a provocar o va a dificultar el hecho de que el hombro, ¿no? Salga un hombro, el anterior sobre todo, y luego pues el posterior. Entonces, eso generalmente se ve aumentado por esto, por el aumento, se ve complicado por el aumento del diámetro que se llama el biacromial. Obviamente está hablando de fetos generalmente grandes, ¿no? Como resultado de los pujos maternos y la tracción de la cabeza, el hombro anterior aparece debajo de la pubis en forma precoz. O sea, a veces con los pujos maternos, que a veces no son dirigidos, pues pueden provocar que el hombro anterior se aparezca debajo de la pubis en forma muy, muy rápida. O sea, no da chance a esa rotación, a que se ponga la cabecita en oblicuo, ¿no? Si el hombro desciende en el diámetro anteroposterior o si el feto es relativamente grande, para esa pelvis se produce el impacto de ese hombro anterior detrás de la sínfisis y se dificulta el ascenso. Y eso es básicamente lo que es la distocia, ¿no? Se produce la distocia o la impactación del hombro anterior detrás de la pubis, detrás de la sínfisis de pubis. Por lo tanto, la distocia de hombro resulta del enclavamiento de los hombros fetales al atravesar el estrecho medio y producirse la falla en la rotación del hombro anterior debajo de la sínfisis púbica. Esto debemos conocer, ya que el momento en que nosotros veamos las maniobras o las técnicas que son justamente para manejar este problema, vamos a realizar una rotación, que ya lo veremos. Entonces debemos saber que es justamente esa falta o esa falla de rotación del hombro anterior la que va a producir esa impactación y dificultar la salida del hombro, ¿no? Bueno, hay un videíto que necesito que veamos antes de continuar, para que quede entendido esto de la impactación del hombro detrás de la sínfisis del pubis. El día martes vimos un video de la normalidad, de cómo iba descendiendo, cómo se iba abriendo, cómo iba rotando la cabeza del bebé, pues, y pues ahora vamos a ver qué ocurre en la distocia de hombros.
Me espera un momentito y ya les comparto a ver, les comparto el video. Me avisan si es que se logra ver, ¿no? Porque la idea es eso, que podamos ver todos. No, no sé si se logra ver, tal vez si me ayuda. No, no se ve nada. Ya, esperemos. No, no se puede ver, doctor. Ya, al fin creo que ahí sí se logra ver, ¿no? Es un video rapidito que vamos a ir viendo cómo va el feto moviéndose, ¿no es cierto? Hacia la cavidad pélvica. Se va produciendo la rotación y ahí vemos cómo se impacta el hombro, ¿no? Y no olvidemos esta parte importantísima que es el plexo braquial, ya hablaremos de eso, porque es importante, ¿no? Creo que ahí se terminó. Bueno, continuando con la charla, como vimos ya el movimiento que hace el feto hasta ubicarse en la cavidad pélvica y luego cómo ocurre la impactación del hombro detrás de la sínfisis del pubis, esa es lo básico que debemos conocer y posteriormente para saber qué maniobras hacer para poder mover el hombro de ahí y poder solucionar la distocia, ¿no? En lo que respecta a la incidencia, sabemos que la distocia de hombros ocurre entre el 0.23 al 2.09%, entonces como vemos no es, gracias a Dios no es muy frecuente, sin embargo, pues, a veces ocurre. Entonces, los factores de riesgo,
algo dijimos al inicio, la presencia de estos factores de riesgo nos obligan a hacer un seguimiento meticuloso del trabajo del parto y exige operadores idóneos para intervenir en cualquier momento. ¿Cuáles son? Macrosomía, diabetes gestacional, obesidad materna, excesiva ganancia de peso materno, embarazo cronológicamente prolongado, los embarazos postérminos que son de 42 semanas, antecedentes de macrosomía, edad materna avanzada, multiparidad y una pelvis que no sea ginecoide, o sea, no normal, una pelvis estrecha se podría decir. Entonces, en lo que respecta al diagnóstico, hay un signo clínico que nos debe hacer sospechar de que el pasaje de los hombros está siendo dificultoso y que es el signo de la tortuga. O sea, el descenso de la cabeza fetal con el ascenso posterior al pujo materno. Este ir y venir debe alertarnos sobre un posible impacto de la cintura escapular. La variedad más frecuente, la distocia de hombros, se produce por un atrapamiento del hombro anterior en la sínfisis de pubis y son más raras las variedades posteriores, o cuando el hombro se impacta, digamos, en el promontorio, por atrapamiento del hombro posterior en el promontorio, o a veces puede, si tiene un diámetro muy largo, muy ancho, digamos, pues obviamente puede haber un atrapamiento de los dos hombros. Y en situaciones excepcionales, obviamente esto apuntaría a un problema mayor, ¿no? Algo más severo de la situación. Bueno, el manejo intraparto, hay diferentes maniobras descritas para resolver esta cuestión de la distocia de hombros y no hay evidencia de que sea una más eficaz que otra. Se recomienda comenzar con una maniobra que es la de McRoberts, la que más se utiliza y la que creo que hemos utilizado la mayoría de los obstetras y ginecólogos. Esto ayudado por una presión suprapúbica, por ser la maniobra más eficaz y más sencilla, obviamente es la que más se utiliza. Las maniobras que sigan a esta dependerán de las circunstancias particulares de cada caso y de la experiencia del operador. Hay que actuar de forma sistemática para conseguir tanto efectividad como delicadeza y evitar la prolongación del tiempo entre la extracción de la cabeza y el cuerpo fetal, así como no causar traumas innecesarios. Aunque, como ya veremos, hay algunas maniobras, que lamentablemente pues sí van a producir lesión en el feto. Pero si hacemos una detección oportuna y obviamente solicitamos ayuda, pues muy probablemente salgamos bien de esta situación difícil. Entonces, se recomienda hacer un intento suave de tracción caudal de la cabeza, asistido por el esfuerzo expulsivo materno. El segundo punto importante, y como ya veremos también en un video, es pedir ayuda inmediata tras el diagnóstico. Si yo ya diagnostiqué que tengo una distocia de hombro, por favor, solo no va a poder resolverlo. Necesita ayuda de un equipo. No se ha de emplear la presión sobre el fondo uterino. Una cosa muy importante y que sí quisiéramos que se quede en nuestra mente es no presión sobre el fondo uterino. La presión debe ser, como ya dijimos, en suprapúbica, pues en el pubis, en suprapúbica. Entonces, y como ya veremos por qué es esta cuestión de que no ponemos sobre el fondo, porque lo primero que se nos ocurre si el bebé está atorado es empujarle el útero, ¿no? Para poder sacar, pues esa no se recomienda, no es lo adecuado. La realización de una amplia episiotomía puede ayudar a la realización de maniobras. Sí, cuando esta paciente vemos que necesitamos para hacer nuestras maniobras, necesitamos un buen espacio donde vamos posiblemente a meter nuestra mano para hacer alguna maniobra, como ya veremos, posiblemente necesitamos hacer una buena episiotomía. No olvidemos que las dobles episiotomías, o una a cada lado, está contraindicada en cualquier circunstancia. Y no solo porque obviamente el sangrado excesivo que se produce, sino porque se ha visto en estudios que no favorece de ninguna manera en la amplitud del canal vaginal. Entonces, con una buena episiotomía podemos resolver tranquilamente cualquier situación.
La maniobra de McRoberts es la maniobra más eficaz, ya dijimos, más sencilla y la que se ha de realizar en primer lugar. O sea, iniciemos primero con la de McRoberts. Entonces, ¿qué maniobras podemos usar en lo que, en primer nivel? O sea, quiere decir que es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Entonces, la primera es la maniobra de McRoberts. Entonces, con 2 ayudantes se realiza flexión de las piernas y abducción de las caderas maternas, colocando los muslos sobre el abdomen. Eso endereza la lordosis lumbosacra, lo que aplana el promontorio y rota la sínfisis de pubis cranealmente, disminuyendo el ángulo de inclinación de la pelvis, permitiendo la liberación del hombro anterior. Ya con esta maniobra, en la mayoría de veces tenemos ya resultado, pero a veces pues obviamente no es suficiente. Hace disminuir las fuerzas necesarias para liberar el hombro fetal al aumentar la eficiencia del pujo. Tiene una tasa de éxito de hasta el 90% y una baja tasa de complicaciones, por lo que se debe usar en primer lugar. Entonces, la tasa de éxito es bastante alta. Sin embargo, hay que hacerla de forma correcta, ¿no? Ya la veremos en unas gráficas. Entonces, si no podemos hacer o no resultó la técnica de McRoberts, pues vamos a la segunda técnica, que es la de Mansati. Entonces, donde hacemos o aplicamos presión suprapúbica y la presión adecuada se debe aplicar con la palma de la mano y el puño. Y tiene una dirección caudal y lateral, o sea, empujar la cara posterior del hombro anterior hacia el esternón del feto y con una duración de 30 segundos. Con ello se reduce el diámetro biacromial, ¿no es cierto? Y el hombro anterior rota hacia el diámetro pélvico oblicuo, facilitando su desprendimiento. Se puede realizar simultáneamente la maniobra de McRoberts. Entonces, aquí vemos unas gráficas, ¿no es cierto? Las posiciones de McRoberts, como vemos, es la abducción de las piernas, ¿no es cierto? Las caderas hacia atrás, los muslos hacia atrás, y eso abrimos, y obviamente eso va a facilitar o va a rectificar la lordosis de esta parte, pues para que el ángulo, se puede decir, el diámetro, se haga más amplio, pues, y sumado a eso, la segunda maniobra con la presión suprapúbica, ¿no? Que generalmente la palma y el puño sobre el hombro del bebé, pues, ¿no? Sobre la sínfisis de pubis, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto? Al tiempo que se ejecutan las maniobras de McRoberts y Mansati, por el personal auxiliar, el obstetra asistente realiza los movimientos habituales de extracción del hombro, o sea, como un parto normal, siempre, obviamente, con esta abducción, ¿no es cierto? Y la apertura o los muslos hacia atrás de la paciente, la apertura de las caderas, la presión sobre presión suprapúbica sobre la sínfisis y, obviamente, que va a estar relacionada con el hombro para disminuir justamente este diámetro, ¿no? Que es el que provoca esa distosia. Entonces, ¿cuáles serían las maniobras? Esas son las maniobras que podemos realizarlo inclusive en primer nivel y que ojalá con mucha suerte pues ya se resuelva el problema, ¿no? Sin embargo, hay maniobras de segundo nivel en donde ya, por ejemplo, no hay respuesta, pues y obviamente necesitamos otro tipo de maniobras. Las maniobras de Ruby, por ejemplo, que es la rotación del hombro, más fácilmente accesible hacia la cara fetal, mediante el empuje con la mano sobre su superficie posterior, para disminuir el diámetro biacromial y desplazar el hombro anterior de detrás de la sínfisis. Entonces aquí ya intervenimos un poco, ya vamos a ser un poquito más invasivos. Hay otra maniobra que es la maniobra de Woods, en donde hay rotación progresiva del hombro posterior, 180 grados, nosotros le hacemos rotar, mediante la presión en su clavícula para así liberar el hombro anterior impactado. Entonces aquí tenemos donde ya nosotros vamos a ser más invasivos, hacemos la rotación, ¿no es cierto? Miren, como nosotros hacemos o empujamos, digamos así, el hombro para que ese diámetro que está antero-posterior obviamente rote o se mueva hacia la parte oblicua y con eso tratar de desacomodar, digamos así, de desimpactar al hombro y que salga. La de Woods
180 grados, o sea, con nuestros deditos vamos a tratar de hacer una rotación para que este hombro que esté impactado se vaya a parte oblicua, de forma oblicua, digamos, y pueda salir. Hay otra maniobra que se llama la maniobra de Jacquemier-Barnow. Para efectuar esta maniobra se inserta una mano en la vagina, bajo el hombro posterior. Todo eso ya vamos a verlo en un video. Siempre es mejor ver así animadamente, viendo en un video, pues, ¿no? Pero debemos conocer que esta maniobra vamos a meter nuestra mano en la vagina bajo el hombro posterior. La presión sobre la fosa antecubital hará que el brazo se flexione. A continuación se le desliza el brazo sobre el tórax cuidadosamente. La extracción del brazo es seguida de la rotación de la cintura escapular a un diámetro oblicuo con ayuda de compresión suprapúbica, de forma que el hombro posterior se coloque bajo la sínfisis de pubis y pueda desencajarse. Esta maniobra ya implica un riesgo de fractura de húmero. Hay que tener cuidado porque, bueno, generalmente puede, y la mayoría de veces, esta maniobra va relacionada con una fractura de húmero, ya que el brazo es el que va a salir, el brazo, nosotros tratamos de jalarle, digamos, el brazo del bebé de la parte del hombro posterior hacia arriba para poder disminuir ese diámetro, ¿no? Entonces aquí está, metemos, como vemos, metemos nuestros deditos, tratamos de coger, ¿no? Aquí al hombro, y el brazo es el que vamos a mover hacia arriba para poderlo jalar. Aquí está, justo lo jalamos. Esta manipulación así en fotos se vería como que fuera sencilla, realmente es difícil. No olvidemos que es una paciente que está moviéndose, que está dolorida. Entonces, pues hacer estas maniobras resultan difíciles, y peor si es una paciente que es primigesta. Solamente el pensar, imagínense, parecería sencillo realizar, pero realmente en vivo, digamos ya en el momento preciso, pues es bastante complicado. Y al jalar este bracito, pues obviamente corremos el riesgo de fracturar el húmero. Hay otra maniobra, la maniobra de Gaskin, que fue descrita por la matrona Ina May Gaskin en 1976. Bueno, esta es otra maniobra. Consiste en cambiar a la mujer de posición de forma que quede apoyada sobre sus manos y sus rodillas, en cuatro, digamos así. El mecanismo preciso mediante el cual actúa esta maniobra no es del todo conocido, pero aparentemente es como que baja por gravedad, ya vemos en una foto. En esta posición, la fuerza de la gravedad actúa sobre el feto. Por otra parte, en la posición agata se produce una modificación de los diámetros pélvicos respecto a la posición en decúbito, y ambos fenómenos pueden resultar útiles para liberar los hombros, especialmente si el posterior se haya impactado por delante del promontorio sacro. Entonces, aquí está, esta es la maniobra, ¿no? Entonces se refiere a que posiblemente por gravedad, más que todo, el hombro posterior en este caso, pues sería el que se liberaría y podría ayudar a liberar al hombro anterior. Y bueno, los que no quisiéramos nunca llegar, pero a veces en algunas ocasiones se ha tenido que realizar, son las maniobras de tercer nivel, son ya los recursos extremos. Uno de esos es la cleidoclasia, que consiste en la fractura deliberada de la clavícula del feto, ¿no? Presionando la clavícula del hombro anterior contra el pubis. Tiene como finalidad reducir el diámetro biacromial para posibilitar el desprendimiento de los hombros. Aunque se considera un procedimiento mutilante, pues obviamente imagínense fracturar al feto la clavícula, parece que no suele ser causa de daño permanente y resulta menos traumático para el feto que el traumatismo del plexo braquial, lo que habíamos visto en el video. El plexo braquial, una lesión del plexo braquial realmente sí es una cuestión bastante seria. Dice, aunque en ocasiones su práctica resulta imposible de efectuar. Entonces, esta maniobra, aquí vemos, por ejemplo, de un neonato, una fractura de clavícula. A veces hay fracturas de clavícula de momento de un parto normal. La ventaja es que si simplemente es una fractura de clavícula, pues no va a traer implicaciones mayores en el bebé, ¿no?
se hará un callo ahí en esa parte, pues no habrá mayor problema. Sin embargo, lo que sí se quisiera dentro de lo que cabe evitar es la lesión del plexo braquial, ¿no? Otra maniobra es la de Sabanelli, en donde se realiza la flexión de la cabeza fetal tras retornarla a variedad occipito anterior u occipito posterior, empujándola lentamente en retroceso hacia la vagina y la realización posterior de una cesárea. Se realiza tras administrar un agente tocolítico, generalmente se usaba el fenoterol, ¿no? Intravenoso como para ayudar a relajar el útero y pueda regresarse. O sea, esta es una maniobra en donde tenemos que regresar al bebé de lo que ya salió de la cabeza, meter nuevamente para poder sacarlo por arriba, realizar una cesárea. Claro, generalmente esta se relaciona con una alta mortalidad fetal, inclusive una morbilidad materna, porque puede producirse una ruptura uterina. Ese es el problema de esta maniobra, que a veces se la realiza, pues ya si no hay mucho, o sea, ya se ha probado todas las otras maniobras y realmente el bebé sigue clavado ahí en su hombro, sigue en esa posición y no hay respuesta, pues obviamente la última maniobra que tenemos que realizar. Es más adecuado cuando se afectan ambos hombros, ¿no? Entonces la maniobra, rotamos al bebé para tratarlo de meter hacia nuevamente regresarlo, ¿no es cierto?, hacia el útero. Obviamente esto puede ocasionar una lesión materna por ruptura uterina, no es lo que se recomienda, pero sin embargo a veces son recursos ya de última instancia. Hay otra maniobra, se puede decir, es la sinfisiotomía o maniobra de Zárate. Entonces esta fue descrita en 1984 y consiste en la incisión en el cartílago de la sínfisis de pubis para aumentar los diámetros pélvicos y permitir el desprendimiento del hombro anterior. En la obstetricia moderna resulta una práctica excepcional, ya que aunque puede ser útil para solucionar la distocia, lleva intrínsecos problemas para la madre o dificultades posteriores para caminar y lesiones vesicos-vaginales. Obviamente esto es una cuestión que si yo no la conozco cómo realizarla o ni siquiera la he visto nunca en la vida, pues no la voy a hacer, porque implica bastante, Dios, imaginen lo que es abrir la sínfisis, pues realmente yo nunca la he visto y no sé, no sé qué tan vigente pueda estar esta maniobra. Esperemos que nunca se la necesite, ¿no? Hablando de lo que es morbimortalidad materna, el principal riesgo materno es la hemorragia posparto, el 11% en este tipo de partos. Por atonía uterina, pues obviamente si ese bebé está enclavado, está sin poder salir, el útero está tratando de eliminarlo, pues el momento en que saliera ese bebé va a producirse una atonía uterina. Entonces hay que estar preparados con medicamentos uterotónicos, por ejemplo, el misoprostol, la oxitocina, la ergotamina, pues la metilergometrina, pues obviamente por el hecho de que después de estos partos dificultosos, pueden producirse una atonía uterina que va a producir una hemorragia posparto y pues una descompensación uterina. En partos complicados por distocia de hombro se ha evidenciado una mayor tasa de desgarros perineales, inclusive hasta de 4º grado, en un porcentaje de un 3.8%. Estas complicaciones no parecen más frecuentes cuando se usan maniobras de rotación interna en relación a cuando solo se usa la maniobra de Marr-Roberts. La realización de maniobras de tercera línea en la distocia de hombros grave sí se asocia a una importante morbimortalidad materna, raramente a una ruptura uterina, secundaria a una ruptura uterina. Entonces, en lo que respecta a morbimortalidad fetal, pues los fetos son los que más se asocian a daño, ¿no? La distocia de hombro se asocia con una morbilidad fetal severa, incluso mortalidad en 0 a 0.35% por asfixia fetal. La morbilidad incluye la lesión del plexo braquial, ¿no es cierto?, que suele ser transitoria de entre 3.3 a 16.8%, siendo en pocos casos persistente, de 0.5 a 1.6%. La parálisis de Erbs por lesión del C5 y C6, la parálisis de Klumpke, lesión de C8 y T1, y lesiones polimorfa
de C5 a T1, ¿no? A torácica 1, a la avulsión del plexo. Fractura de clavícula puede producirse, ya es más alta la incidencia, ¿no? En 1.7 a 9.5 y la del húmero menor a 0, es ya 0.4 a 4.2%. Entonces, esto es una de las complicaciones que pueden darse, mire, ya graves, ¿no? Cuando el plexo se ha roto por esta, muy probablemente tuvo una distocia de hombros grave, este bebé, miren cómo quedó su bracito, pues lo que no queremos llegar, a veces ocurre. La parálisis de Klumpke, que es también es rara, sumamente rara, pero puede ocurrir. Entonces, ¿qué implicaciones para la práctica profesional puede darte una atención de este tipo de partos? Es importante que él o la obstetra documente con precisión en el partograma todos los acontecimientos durante el parto una vez diagnosticada la distocia de hombro. Todo hay que documentar. Siempre hemos oído, ¿no?, que por cualquier situación, todo, absolutamente todo con el mínimo detalle hay que documentar para poder uno defenderse de cualquier implicación legal que le puedan poner, ¿no? Las lesiones fetales pueden aparecer a pesar de una asistencia óptima, por lo que se debe demostrar que se ha seguido todos los estándares, todos los protocolos razonables en el cuidado intraparto. Entonces, por eso es importante documentar y detallar todo lo que se ha realizado o se ha hecho a favor de la paciente para evitar justamente este tipo de problemas. Se debe registrar en la historia clínica primero, momento de la extracción de la cabeza, dirección de la cabeza después de la rotación externa, importante para poder realizar las maniobras correctamente. Maniobras realizadas, qué maniobra se realizó, McRoberts, cómo se realizó, cuál primer acto, su tiempo y su secuencia, la secuencia de la cual realizamos primero McRobert, luego cuál realizamos, tiempo empleado en la extracción del cuerpo fetal, personal de asistencia y momento en que se incorporan. O sea, el momento, como ya veremos en un video, el momento en que yo tengo una distocia de hombros, yo tengo que activar, si no tengo un botón, pues tengo que hacer una llamada, pedir al auxiliar que haga la llamada para que me ayuden, para que puedan incorporarse a mi atención, neonatólogo, un ayudante, el obstetra, el ginecólogo, todos los que sean necesarios. El agar del recién nacido y el pH en sangre del cordón umbilical del bebé para ver si hubo asfixia o no en el bebé. Entonces, como conclusiones, la distocia de hombros es la complicación de parto que causa más daño por trauma al nacer en el feto, ¿no? Es poco frecuente, por suerte, como dijimos, difícil de predecir, tiene una importante mortalidad neonatal, baja mortalidad materna e implicaciones médico-legales de trascendencia. Es difícil establecer su incidencia, pero constituye el factor de riesgo más importante para la lesión del plexo braquial. Debe sospecharse cuando estamos en presencia de macrosomía fetal. No olvidemos, o sea, tenemos que tener mucho cuidado. A veces es preferible, si yo veo que ese feto es macrosómico, aunque ya esté, yo digo, en el cuarto, en el tercer, cuarto plano, y vea que vaya a tener dificultades, es preferible realizar una cesárea, a arriesgarme a que posiblemente, si es al menos si es una primigesta, vaya a impactarse ese hombro o vaya a producirse esta distocia. Las maniobras para resolver la distocia van desde las más simples hasta las más complejas, estas últimas con riesgo de la vida para la madre y el recién nacido, como ya vimos, que esperamos nunca debamos utilizar. No hay que tener miedo, hay que saber qué hacer, ¿no es cierto? Y hacerlo. Bueno, yo voy a colocar unos videos porque yo creo que esta clase es mucho más objetiva. He buscado algunos videos que sean lo más productivos para realizarlos. Pues obviamente cuando damos este tipo de clases, nosotros las hacemos con fantomas, lo hacemos con práctica, hasta para saber cómo va moviéndose el bebé. Es un poco difícil, a veces así en clases virtuales puede decir, pero yo creo que los videos son de mucha utilidad para que podamos saber, ya teniendo en cuenta la teoría,
cómo se produce este problema de la distosia de hombros y cómo debemos manejarlo. Ya les coloco. Entonces, este video si tiene audio, ya lo voy a... Bueno, ese es el video que les traía. Hay otro video, bueno, está más claro, ¿no? Más claro cómo se realizan las maniobras.
En el Pantoma se ven más fácil, bueno, en la vida real es súper más complicado, pero tenemos que hacerlo. A veces en ocasiones nos toca realizarlos. Hay otro video que con eso sí ya quisiera finalizar esta cuestión de la distocia de hombros, que también me parece importante. Perdón. Bueno, mientras tanto, si hay alguna pregunta, mientras busco el video porque estaba ahí, pero ya no sé dónde lo puse. No hay problema, me la pueden realizar hasta ver si lo colocamos el video donde estaba lo del botón y todo eso para pedir ayuda y todo eso. Entonces, si es que hay alguna pregunta, me la hacen saber. Muy bien, ya encontré el video, entonces voy a compartir.
Creo que con el video estuvo un poco más claro lo que son las maniobras de primer nivel para las que podríamos nosotros utilizar, sobre todo la de McRoberts, combinadas, ¿no? Y las segundas, las posteriores maniobras, perdón, para ayudar en algo la descompresión del hombro y sacar al bebé, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? Realmente a nadie quisiéramos que nos pase una distocia de hombros, lo bueno es que, como dije, no son muy frecuentes. Sin embargo, en algún momento, si ocurriera, pues hay que tratar de dar solución. Y sobre todo, como vimos en el video, no hacerlo solo, sino pedir, o sea, pedir ayuda. Esa es la consigna, ¿no? Pedir ayuda, porque posiblemente uno solo o dos no podrán hacer mayor cosa. Entonces, ¿alguna duda? Doc, buenas noches, ¿cómo está? Doc, hágame un favor. Verá, usted nos habló de un signo muy importante en el momento de que el hombro se enclava en la parte de la sínfisis del pubis. No sé si me escucha, Doc. Ajá, sí, te escucho. Tu pregunta es, ¿cómo No, se llama el signo? no, es si ahí es muy importante hacer la maniobra de McRober o la otra maniobra, no recuerdo el nombre, Misinski creo que es, no recuerdo muy bien, Doc. Ya. Bueno, en el hombro, generalmente lo que dijimos es que la mayoría de las distocias de hombro son justamente del hombro anterior, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, el hombro anterior es el que se enclava en mayor frecuencia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? O sea, que el hombro del bebé se enclava en la sínfisis, o sea, detrás de la sínfisis. El hombro posterior, me refería a la parte de cuando se enclava, que es raro, cuando se enclava en el promontorio, o sea, atrás, ¿no? Entonces, sea para cual sea, o sea cual sea, porque a veces, por ejemplo, un niño macrosómico puede tener los dos enclavamientos, pues tiene un diámetro biacromial grandote, porque es muy grande el bebé, y a veces una primigesta o una pelvis justa. Entonces, pues obviamente, la maniobra para cualquiera de estos casos debe ser McRoberts. O sea, el primero McRoberts. Ahora, McRobert se refiere a abrir las piernas, ¿no es cierto? Como ya vimos en el video, inclusive entre dos personas le abren las piernas y a veces toca así, o sea, yo he estado en situaciones de parto en donde hemos tenido que dos personas, una en un miembro, otra en otro miembro, abrir a la paciente, literal, abrir a la paciente inclusive, y ustedes vieron al doblar los muslos sobre la paciente, pues obviamente con eso ampliamos el canal vaginal. La otra es una combinación, la otra maniobra hacer que se refiere acerca de presionar la sínfisis, o sea, presionar en la parte suprapúbica sería la sínfisis de pubis, para ayudar, ¿no? De esta manera, como decir, aplastamos el hombro y por eso ayudamos. Es una maniobra combinada. Siempre McRobert tiene que generalmente va acompañada por la presión suprapúbica, ¿no? Siempre McRobert va acompañada por la presión suprapúbica. Eso no debemos olvidarnos.
Luego, si es que esta no funcionara, pues ahí sí tendríamos que obviamente el resto de maniobras que ya vimos, ¿no? La de Wood, la de Rubin, que a la final ya son posteriores, ya son más invasivas. En una tenemos que meter la mano, ustedes vieron, tuvimos que meter, se tiene que meter la mano, los dedos. No olviden que es una paciente que está despierta, que está viva, o sea, la paciente no está anestesiada. Entonces, imagínense, si de por sí la maniobra de Mann-Roberts, que es la abducción de los miembros, de las piernas, de por sí esa maniobra ya es dolorosa y molestosa para la paciente, pues las otras van a ser peor. Sin embargo, a veces en esos momentos no queda de otra. McRoberts tiene que ser lo primordial. Si ya ves que ese hombro no salió, ya pasaron 60 segundos y ya la cabeza afuera y 60 segundos, obviamente, y no salió, eso ya es una distocia de hombros y tienes que hacerle McRoberts. Es más, inclusive McRoberts, me atrevería a decir que hemos utilizado en pacientes cuando tenemos un expulsivo prolongado. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes. Hay pacientes que están ya en su parto y resulta que en el último momento, ya fatigadas, cansadas, ya no pujan los pacientes. Entonces, a veces porque la cabecita del bebé es muy grande, el diámetro biparietal es muy grande, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos McRoberts inclusive antes de que salga la cabeza, ¿no? Va muy bien abrir las piernas, hacerlas para atrás, pues, ¿no? Abducir, y con eso solucionamos a veces hasta los expulsivos prolongados. Pero para este tipo de distocia, pues sí, hay que realizar maniobra de McRoberts primero, y con la presión suprapúbica, ¿no? Acompañada de la presión suprapúbica. Doc, y posterior al parto de un niño que tenga distocia de hombros, posterior al parto, a la paciente se le trata con analgésico y aparte de eso, ¿fuera recomendable también el fajarle a la paciente o ya el pubis se fija de manera espontánea? Ya, Milton, verá, muy buena su pregunta, pero más que fajar a la paciente, obviamente por lo que está a sufrir ese parto, ¿no? Complicado, más que fajarla, que sí es una posibilidad, una vez que ha dado a luz la paciente, no olvidemos administrar misoprostol, por favor, 600 microgramos. Si no sangra la paciente, 600 microgramos profiláctico. O sea, la podemos dar sublingual, ¿no es cierto? La paciente le ponemos debajo de la lengua, o si es muy molestoso, inclusive intrarrectal podemos poner. ¿Por qué? Porque estos partos prolongados, partos así con este nivel de trauma, ocasionan, créame, si no es en el 90%, atonía uterina. Y ahí sí vamos a estar con el corre-corre. Una atonía uterina para que se recupere es súper complicado. Y más que todo empieza a descompensarse la paciente, encima el niño que está medio descompensado por lo que estuvo sufriendo por esa distocia. Entonces, el bebé sale, ¿no es cierto? El bebé sale, tú le pones la oxitocina intramuscular para que se contraiga justamente el útero, como norma de Matef, que ya hablamos la anterior vez, y una vez que sale la placenta, inmediatamente poner 3 tabletas de misoprostol, que son 600 microgramos, como profilaxis para una hemorragia postparto. Si yo veo que esa paciente salió la placenta y me empezó a sangrar, ya tengo que ponerle 800, porque ese es el tratamiento de la hemorragia postparto. O sea, ya si me sangra, 800. Si es que es profiláctica, pues tiene que ser 600. Entonces, obviamente analgésicos, porque es una paciente que primero va a estar muy cansada, muy adolorida. En los casos de que, por ejemplo, aunque ya yo realmente nunca he visto y espero no verlo, hacer la en esos casos, pues realmente el manejo ya es traumatológico.
El manejo no me atrevería yo a decir que sea ginecológico porque obviamente si es que yo corto la sínfisis, pues obviamente tengo que reparar, inclusive la reparación es quirúrgica. Entonces en eso el traumatólogo tendría que ver. La sínfisis, obviamente, al haber este parto traumático, al estar el bebé golpeando esta, pues obviamente va a doler, pero se recupera bien, se recupera bien. Generalmente en los partos normales, donde hay una distensión, una dilatación, digamos así, de la sínfisis, vuelven a lo normal. Obviamente hay mitos mitos, puede decir, o prácticas, no mitos, sino prácticas donde dicen vamos a encadrar a la paciente, vamos en este caso, claro, nosotros sí recomendaríamos una fajita para tratar de que todo vuelva a su sitio, no solamente la sínfisis, sino obviamente todos los músculos rectos anteriores que suelen estar divulsionados, pues obviamente sí se recomienda, no habría ningún problema. Gracias, doctora, muy amable. De nada. Bueno, nos queda pendiente ver la segunda parte de lo que es el parto vaginal y las emergencias que se puedan presentar, ¿no? Nos quedaría lo que es el parto en presentaciones anómalas, a excepción de lo que es la distocia de hombros, pues hay otro tipo de presentaciones anómalas, como nos queda la presentación de nalgas, podálico, de cara, la de frente, las presentaciones compuestas. Eso es un poco, bueno, eso también vamos a abordar, ¿no? Y también tendremos que abordar lo que es la procedencia del cordón en el parto, los desgarros y hematomas del canal del parto. Eso quedaríamos para evaluar en la próxima clase. Asimismo, vamos a hacer una charlita primero de lo que es la teoría. En la próxima clase veríamos la variedad de posición que a veces se torna un poco difícil ver
o sea, ver yo me refiero a médicos internos, médicos residentes, a veces no sabemos cuál es la variedad de posición, cómo valorar la variedad de posición, hay confusiones a veces con esa situación. Entonces, eso es lo que abordaríamos en la clase en el próximo martes, lo que es un poco de la variedad de posición para saber cuándo mi bebé está rotando bien, cuándo mi bebé o el feto está en una variedad correcta de posición, cuál es la más frecuente, cuándo ya considero que es una variedad de posición incorrecta y que puede darme problemas, sobre todo que se me pueda prolongar ese expulsivo o que inclusive no pueda salir. Dentro de esos también está lo que es la sinclitismo, no sé si hemos oído alguna vez, y que es una de las causas también de cesáreas frecuentes, pero debemos evaluar, ¿no? Cada una de esas. Entonces quedaríamos para el día martes porque nos falta 30 minutos, es verdad, pero se me ha presentado una emergencia, tengo que irla a atender, entonces me van a disculpar por esta vez, les voy a quedar debiendo media horita y en la próxima clase pues la recuperaríamos o vemos cómo la podemos solventar, ¿sí? Les deseo una linda noche y nuevamente me disculpo por irme un poco más pronto. Muchas gracias por la atención.